Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Mucha atención, vamos con la noticia del día, de los últimos días, de las últimas semanas, que tiene que ver con la masacre cometida en la zona del Remanso, municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Se ha conocido unas investigaciones periodísticas este fin de semana que mostrarían, que señalan que fue el ejército quien provoca los disparos y asesina posteriormente a 11 personas, 11 civiles. Entre ellos una menor de edad, una anciana, una mujer embarazada. También se ha conocido y empieza a generar polémica, y aquí sí yo tengo que sentar mi posición. La revista Semana Vicky Dávila dice, tenemos la información, y lo presenta como si esa fuera la verdad. Lo que tiene Semana es la versión del ejército. Esa es una verdad, pero no es la verdad sobre lo ocurrido en la vereda del Remanso, y presenta, y aquí es donde saltan nuevamente las preocupaciones, y presenta las invitaciones al bazar campesino con unas iniciales de uno de los actores armados, y ya con eso empieza cierto sector de la prensa, cierto sector de opinadores, el señor candidato presidencial Enrique Gómez, empiezan a hablar de bazares cocaleros, profesando así un profundo desconocimiento de la realidad en tierras cocaleras. Yo he insistido durante 2 décadas, el campesino que cultiva coca en este país no es terrorista. Las fiestas que se hacen en zonas cocaleras, los bazares, no son bazares cocaleros, y así sean, no tienen patente de corso para someterlos al terror y a infringir en población civil o desarmada una masacre como la que vimos pasados días en el departamento del Putumayo. Por eso he querido hablar con una mujer, Yuri Quintero, la coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo. Está en el territorio, habla con los campesinos y es una voz que obligatoriamente tiene que ser escuchada sobre lo que está sucediendo. Le doy las buenas tardes en este momento a Yuri Quintero, defensora de derechos humanos. Buenas tardes, Yuri. Buenas tardes, Holman, a ti y a quienes nos escuchan y nos ven a esta hora del día en el país. Gracias por el espacio, gracias por la posibilidad de referirnos a este lamentable hecho que no solamente enluta una vez más al municipio de Puerto Leguízamo y al departamento del Putumayo, sino que además ratifica la cruda realidad de los territorios otra vez después de la firma del acuerdo de paz. Yuri, vamos al punto. Empieza a hacer carrera la idea de que se trataba de un bazar cocalero, de que se trataba de un bazar convocado por disidencias de las FARC, y empieza a hacer carrera como si estos argumentos fueran suficientes para acabar con la vida de 11 personas. ¿Cuál es tu lectura, Yuri? Bueno, Holman, hay que decir que nosotros en el territorio lo primero que exigimos es que se tiene que hacer una distinción muy real, muy responsable además de lo que significa la vida en la zona rural del departamento del Putumayo, sobre todo en esta zona de frontera, con las nuevas dinámicas del conflicto y la presencia de grupos al margen de la ley en los territorios. Y hay que decir además que desde nuestro punto de vista nada justifica la acción desmedida, los métodos desproporcionados que el Ejército Nacional viene desarrollando detrás de una supuesta acción o un supuesto operativo que tenía por lógica dar con la detención o con la captura
de presuntos hombres pertenecientes a el grupo Comandos de Frontera, que es el grupo que ellos finalmente determinan para con el operativo que presentan. Y como su merced lo indica, Revista Semana ha sido y fue la primera que sacó a nivel nacional la noticia con respecto al desarrollo de este operativo. Y en ese orden de ideas, pues se han mantenido como estas notas alrededor de el informe de la Fuerza Pública, los datos que la Fuerza Pública ha elevado, pero no se ha querido contrarrestar y reconocer los resultados nefastos de este operativo, que viene siendo el asesinato de hombres y mujeres que nada tienen que ver con el conflicto armado en el territorio y que además pues se encontraban departiendo de un festival bailable que efectivamente fue convocado por la comunidad, fue organizado por la comunidad y que más allá de lo que se pueda ver en documentos después de impresos a mano, escritos con siglas, eso no nos significa ni nos da a nosotros respuesta suficiente con el hecho de que se hayan asesinado personas, sobre todo autoridades indígenas, sobre todo un comunal, presidente de junta. Y este es un debate muy difícil, es muy difícil porque claramente la fuerza pública se mantiene, el ejército se mantiene con respecto a señalarlos a todos como partes de un grupo armado, y la comunidad, sus familias, los habitantes de la vereda y nuestra labor de defensores y defensoras de derechos humanos, nos corresponde también exigir la no estigmatización y el no señalamiento, y mucho menos la vinculación de las personas civiles a esta clase de resultados de la fuerza pública. Yuri, eso de que empiecen a hablar de bazar cocalero, ¿a usted cómo le suena? Muy grave, Holman, porque ahora en adelante entonces cada actividad comunitaria, cada evento comunitario que desarrollan las veredas para sus propios recursos, para la autogestión que hacen las comunidades en un territorio donde el Estado nunca ha atendido la construcción de casetas comunales, donde el Estado nunca ha construido caminos, no construye puentes, pues la gente se queda con el miedo y todo lo que significa este nombre que le dan entonces ahora al desarrollo de los eventos, y empieza la gente a cuestionarse, es decir, ya no podremos entonces hacer eventos comunitarios porque el solo hecho de que se hagan en zonas donde exista la presencia de un actor armado ya les da para tildarlos de eventos cocaleros. Relacionan el nombre de un grupo armado con el nombre del desarrollo de un festival bailable, de un evento comunitario. Eso de entrada es gravísimo, a toda luz es una violación de derechos humanos y de vulneración de derechos humanos. Y bueno, finalmente también decir que en la lógica del actuar del Ejército Nacional, uno entendería que ellos en su afán de dar el resultado no les está importando cómo lo hacen, ante quién lo hacen y cuáles son los métodos que usan, porque una de las cosas que cuestionamos fuertemente en el desarrollo de esto es por qué la necesidad de vestir personas de ropa oscura, que se tapen además el rostro, que lleguen a la comunidad disparando de la manera como llegan, presentándose como parte de otro grupo armado, y luego simplemente usar sus trajes oficiales y dejar a la gente en una incertidumbre en medio de victimarios que son los que están en el territorio hoy, que viene siendo el Ejército Nacional, y que ya nosotros como sociedad civil tendremos que decir y tenemos que decir que los victimarios hoy de la comunidad entonces no solamente son los grupos al margen de la ley, sino también el Ejército Nacional. Yuri, ¿cuál es la realidad social y económica de la vereda del Remanso? Efectivamente son campesinos cocaleros, pero eso no los hace terroristas. Es lo que yo quiero, digamos, explicarle al país, en un país que lleva en una guerra contra las drogas, más de 3, 4 décadas. Yo llevo cubriendo esta guerra y volvemos hoy a ese estigma de que el campesino que cultiva coca es igual a terrorista. Las fiestas en zonas cocaleras son bazares y obviamente pues está el campesino cocalero ahí, y entonces eso es argumento para llegar y masacrar a la gente
¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué no le explicas eso, esa realidad del país, Yuri? Totalmente de acuerdo, Holman, contigo, con ese ejercicio y ese proceso de seguimiento que haces también al interior del debate de la realidad de los campesinos en este territorio. Estamos hablando de un municipio que por su ubicación es estratégico, la conexión con las zonas de frontera y la conexión con el interior del país pues también juegan un papel importante en la alta presencia del cultivo en este territorio. Eso hay que decirlo, eso hace parte de lo que nosotros reconocemos, y también hay que decir que la mayoría de los habitantes de este municipio y de estas zonas donde se presentan estos hechos son comunidades PENIS, son comunidades PEDET, son comunidades PISDA, que con todo el conocimiento de causa, pero además también con toda una decisión, con toda la voluntad de los campesinos, se vincularon de manera directa al programa de sustitución, mantienen su postura con respecto a la sustitución del cultivo, y sin embargo, pues acá lo que miramos es que no solamente el gobierno no les cumple, sino que además lo sigue revictimizando alrededor de la presencia obligada del cultivo como único modelo de vida y de sustento de ellos, que no los hace narcotraficantes, que no los hace parte del negocio, que por el contrario los hace víctimas del único negocio rentable al cual el gobierno también le juega. Ya. Ahora, Revista Semana presenta como una prueba, Yuri, la convocatoria al bazar, y arriba parece que aparecen unas siglas de un actor armado de la zona, que te pediría que me recordaras el nombre, no lo recuerdo en este momento, escritas a lápiz, y ya eso se convierte en una prueba de que el bazar era convocado por las disidencias. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en ese? Bueno, el 2 de abril que tuvimos en la comunidad, que estuvimos en el lugar de los hechos, hablábamos eso con los habitantes de la vereda. La gente dice que ellos están muy extrañados por la presencia de estos documentos que después de impresos con lapicero, no todos, algunos de ellos, porque además hay que decirlo, fueron muy pocas las hojas que se encontraron con las siglas de este grupo, un grupo que refiere incluso a la misma fuerza pública, que se hacen llamar comandos de frontera presentes en este territorio, y pues que por eso las siglas son así como tan rayadas textualmente, CDF, son sus siglas particulares. La comunidad ha intentado que al interior de ellos se aclare también como que por qué esta clase de documentos aparecen con esas siglas, pero aquí hay dos cosas muy puntuales, Holman, y es que es muy raro que todo esto haya salido después de lo sucedido, es decir, vimos las publicaciones de la convocatoria en Facebook, hay fotos también en redes sociales del documento sin esas siglas. La gente tiene en físico el documento sin esas siglas, y como te digo, son muy pocos los documentos que después de aparecieron con esas siglas. Eso hace parte también de lo que se tiene que investigar, es decir, mucha coincidencia que después de todo lo que se armó, después de todo el grave operativo que acá se da, pues aparezcan entonces ahora unos cuantos papeles a lapicero con esas siglas. Es una cosa muy grave para la comunidad, y a toda luz nosotros hemos indicado que esa clase de resultados o de hallazgos en el territorio también tienen que hacer parte de la investigación, incluso, no sé, verificar el polígrafo, pues, cómo lo escribieron, quién lo pudo haber escrito entonces después de el mismo operativo. Ya. ¿Tú desmientes la versión de Revista Semana, Yuri? Yo me baso en lo que la comunidad nos informa, Holman. Es mi deber como defensora de derechos humanos, como habitante de las comunidades, que prevalezca la verdad alrededor de lo que vivió la comunidad. Y es muy claro que lo que hay que decir aquí es que no hay justificación alguna para todo lo que pasó, no hay justificación alguna incluso para insistir en que todas las personas son pertenecientes a un grupo, no se puede justificar el hallazgo de esta clase de documentos, e incluso no se puede justificar el hecho de que la comunidad haya vendido bebida costosa como whisky, como otra clase de bebidas, porque estamos en una zona de frontera donde la gente compra lo que quiere y toma lo que quiere. Eso tampoco tiene por qué ser parte de lo que se cuestiona acá. Entonces, ahora dicen que los únicos que toman whisky son los actores armados y el resto de la comunidad no tiene derecho a tomar whisky. También son cosas que no corresponden pues a la discusión profunda de este hecho, y que se usan hoy pues para minimizar lo que realmente hay detrás de todo este resultado. Sí,
Entonces, como lo están escuchando en este momento, suscríbanse al tercer canal, compartan en este momento la transmisión, quedémonos en cajas, porque aquí, y este podría ser el titular, digamos, defensores de derechos humanos del Putumayo desmienten a Revista Semana, que como yo pues alcancé a leerlo, solamente tiene una versión de lo que sucedió en los hechos, que es la versión del ejército. Mientras que hay múltiples versiones, Defensoría del Pueblo, de Red de Defensores de Derechos Humanos aquí con Yuri, los pobladores que están diciendo cómo sucedieron los hechos, y todo esto me recuerda la masacre cometida en el mes de febrero del año 2005 en la comunidad de paz de San José de Apartado. Tiene las mismas características, un grupo combinado de ejército y paramilitares que asesina a una familia, a unos niños, una familia de un reconocido líder de la comunidad de paz de San José de Apartado, que ya había sido amenazado. Y la primera versión que saca el ministro de Defensa de la época, el general Ospina en la época, la revista Semana y grandes medios de comunicación, es que había sido la guerrilla que había cometido la masacre. Pasa el tiempo, la prensa independiente llega a la zona y empieza a descubrirse la crueldad. Un grupo paramilitar, héroes de Tolobá, en complicidad con un capitán del ejército y una patrulla del ejército de la Brigada 17, con sede en Carepa, Antioquia, estando en la Resbalosa, municipio de San José de Apartado, cometen la masacre degollando niños, degollando menores de edad, asesinando familias. Han pasado 10 años. Hasta el año pasado se confirmó la condena a capitanes, mayores y soldados del ejército y a paramilitares que cometieron la masacre. Pero el mismo dispositivo de impunidad, la maquinaria mediática, cierto sector de los medios de comunicación, tratando de encubrir la masacre, y es lo que yo empiezo a ver en este mismo caso. Detengámonos, y excúsame por quitarte tanto tiempo, Yuri, pero tú entiendes, esta es la noticia del momento y es una de las líneas editoriales que nosotros tratamos de abordar en el tercer canal, la defensa y la promoción de la vida y de los derechos humanos. Había ejército acampamentado cerca de la vereda durante varios días y después aparecen vestidos de negro, se hacen pasar por disidencias y ellos son los que empiezan los disparos y en ese momento empieza la refriega. ¿Esa es una de las versiones? Efectivamente, Holman, lo que la comunidad nos cuenta es que varios días antes del desarrollo del evento, Fuerza Pública hacía presencia por los alrededores, sobre el río además, y en la zona montañosa pues de esta vereda, en las riberas del río. Luego simplemente, como tú mismo lo has expresado, llegan personas vestidas de negro, inician los disparos desde un sector de la comunidad. Luego esos disparos se escuchan también desde otro sector, la gente alcanza a ver por las endijas, incluso la misma gente que alcanza a correr y a salvaguardar su vida, miran mucha tropa alrededor de la comunidad, varios de ellos de negro todavía, por largo tiempo los miran todavía todos como de oscuro. La gente duró mucho tiempo creyendo que efectivamente se trataba de un actor armado que llegaba a buscar a otro actor armado, pues, solo cuando ya se escucha la armada por el río, lo que conocemos nosotros como la piraña sobre el río Putumayo, y el sobrevuelo de helicópteros, entonces la gente dice, en ese momento hacen como un paréntesis, es decir, llegó la fuerza pública, nos salvamos, pero cuando ya ven que la fuerza pública se relaciona con los que estaban en terreno disparando y que simplemente se ponen su traje oficial, pues nada, la gente entró más en zozobra, más miedo, muchos de ellos guardaron silencio mucho tiempo, muchos de ellos estuvieron además encerrados un buen tiempo, algunos porque los encerraron ellos mismos y otros porque alcanzaron a encerrarse en sus casas cercanas a la caseta y al polideportivo donde se estaba desarrollando el evento.
y otros simplemente después de que fueron sacados todos de sus casas y del lugar donde estaban encerrados, ya después de casi mediodía, la gente ya muy alterada les entra en discusión y les empieza a reclamar que por qué hicieron eso, que ellos realmente qué pasa, porque si son ejércitos están matando a la gente, que mataron gente que no tiene nada que ver con el conflicto, y la gente empieza también a hacer su propia defensa y su reclamación al interior de este hecho. Fue un día muy largo para la comunidad, fue un día muy doloroso para la comunidad, que aún no ha terminado claramente por los resultados de ello después de y por lo que hoy está viviendo la comunidad en territorio, pero que en el momento en que se daba todo esto, pues para la gente fue muy duro tratar de entender qué era realmente lo que estaba pasando ahí. Y hay que decir, Holman, que efectivamente la comunidad, incluso en medio de ese debate, les reclama a ellos que ellos no son culpables del conflicto, que ellos no son culpables de que pueda haber un actor armado, porque estamos en un contexto donde eso es muy posible, donde eso es muy real, eso no lo podemos nosotros tampoco descartar y hay que decirlo, hay que decir que es un contexto donde hay alta presencia de actores tanto legales como ilegales y eso es lo que hace que todo esto sea más grave, ¿sí? Y que en la nueva dinámica del conflicto pues sea más difícil incluso de sobrellevar. Y afortunadamente creo que una de las cosas que nos ha servido mucho a quienes estamos tratando de hablar en representación de la comunidad es que la misión que se desarrolló el 2 de abril también se logró la presencia de medios de comunicación de orden nacional. Ya tuviste la revista El Espectador, revista Cambio, La Vorágine, pudieron ir a campo, pudieron ir a terreno, mismo Caracol pues ya estuvo en terreno, recogieron mucha información, ya están también elevando mucho de lo que encontraron, que hay cosas claramente que son importantes, que ellos las transcribieron y que las encontraron y las pudieron reconstruir desde los testimonios de la comunidad, desde los testimonios de las víctimas directas e indirectas, y que claramente eso entran a ser parte también de todo este debate que hay con el inconformismo, el rechazo, el dolor y la denuncia contra un falso positivo, un crimen de Estado o una ejecución extrajudicial el pasado 28 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo. Yuri, el tercer canal quiere llegar a la zona. Yo quiero llegar a la zona. A mí me parece que hay todavía elementos que no quedan claros. ¿Por qué la masacre? Hay una cantidad de elementos que permiten decir que evidentemente la carga de la prueba cae en el ejército, que no procuran ocultar nada, que todo el mundo se dé cuenta, la cantidad de testimonios, pero ¿qué hay detrás de esto? Me parece que todavía, en el caso de la comunidad de San José de Apartadó, querían infringir terror, miedo sobre la comunidad. El discurso del presidente Uribe en ese momento fue terrible porque nunca hubo una frase de condolencia para los niños asesinados en esa masacre. Igual hace el presidente Iván Duque y el discurso oficial que a las 11 personas ya las convirtieron en terroristas. Entonces, Yuri, yo quiero llegar a la zona, pero quiero que le cuente siempre este pedazo, este relato de la historia, siempre me ha parecido interesante. Recorrer la Colombia de la guerra o la Colombia profunda no es igual de irse de vacaciones a Cartagena o San Andrés, entonces es costoso. ¿Cuánto vale llegar al Remanso y cuál es la ruta? Bueno, Holman, este recorrido realmente es de la siguiente manera. Debes llegar a Puerto Leguízamo si te vas en avión desde Bogotá. De Puerto Leguízamo debes subir Río Putumayo hacia arriba alrededor de 4 horas para llegar a la vereda Remanso. Esa es una opción, esa ruta es costosa porque bueno, el viaje en avión de por sí es costoso, después contratas un deslizador que te traiga al Remanso, ese deslizador también es costoso, además que si lo haces en clave de un viaje expreso, pues los costos son diferentes. La otra opción es llegar a Puerto Asís en avión y de Puerto Asís hacer el mismo recorrido por Río Putumayo hacia abajo. El horario, el tiempo es casi el mismo porque el Remanso está casi sobre la mitad entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo en la ribera del río Putumayo.
Exactamente, son igual 4 horas horas. arrancando desde Hong Kong, ahí en Puerto Asís. Hong Exactamente. Kong se llama el puerto de Puerto Asís. Pasa Ujú. uno por Piñuña Blanca, Piñuña Negra, El Carmen. Eso es Putumayo abajo, Exactamente. ¿no es cierto? Ujú, Eso es ujú. un viaje donde Donde durante al todo el frente río está, están las disidencias. y estás al frente de Ecuador y al frente de Perú en Sí, casi todo ese recorrido. sí. Es un viaje que cuánto puede costar quedándose uno unos 3 o 4 días en la zona, Yuri. Pues te puede estar costando sobre 6, 7 millones de pesos con la contratación de deslizadores, con incluso la misma alimentación y el hospedaje, que por la distancia pues todo tiende a ser más alto. Eso es un rubro aproximado de gastos. Así es. Y eso vale porque además el deslizador, dependiendo del motor, esos son galones de Ujú. gasolina, todos esos costos tiene viajar a la Colombia profunda para saber la verdad. Por eso en este momento yo le pediría a nuestros televidentes, como lo hemos hecho en otras oportunidades, más adelante vamos a poner la cuenta Nequi, a ver si podemos llegar en las próximas horas. Es lo que yo quiero, es lo que yo quiero hacer, volver a hacer esa reportería. Creo que este tema lo amerita. Estas 11 personas asesinadas, esa comunidad, el Putumayo y el país merecen saber la verdad. Yuri, muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias por tu tiempo y espero conocerte personalmente en los próximos días. Muchas gracias, Holman. Esperamos poder tenerte acá en territorio y créeme que lo que mejor le puede pasar a la comunidad en estos momentos es que un medio como ustedes puedan venir y puedan también poder reconstruir todo lo que realmente pasó contra que hay después. Ok, muy amable, Yuri, gracias. Así será, Yuri. Un abrazo grande, ya te puedes desconectar. Un abrazo grande, Yuri. Yuri Quintero, defensora de derechos humanos, ha estado en el territorio acompañando a la comunidad. Y esta última pregunta que le hice es una pregunta que me sirve para explicarles a ustedes lo que siempre le he dicho a alumnos, a jóvenes periodistas. Viajar a la Colombia profunda, allá donde se desarrolla el conflicto, es demasiado caro. Tiene unos costos económicos, físicos, psicológicos. Físicos porque le implica a usted muchas veces meterse 7 horas, 8 horas en una lancha, río abajo, lluvia, agua, sin comer, expuesto a la presión psicológica de que usted está entrando a zonas de conflicto. Y en la degradación del conflicto, con la aparición de las disidencias en estas zonas del país que se mimetizan, que uno no sabe quiénes son, cuál es la columna vertebral o la línea de mando mejor, pues usted está sometido psicológicamente a una presión muy grande y físicamente también y económicamente también. Entonces, para que vean que esto no es fácil, el grupo de periodistas del Espectador, La Vorágine y Cambio ha hecho un excelente trabajo durante estos días y merece que se siga investigando, que se siga llegando a la zona en las próximas horas. Todo esto lo digo, esta parte final lo digo, porque necesitamos de su ayuda, necesitamos de su colaboración para poder llegar a la zona. Y aquí están, si ustedes quieren hacer sus aportes a cuenta Nequi, aquí va a estar la cuenta donde pueden hacer sus aportes también en la página de YouTube. Vamos con el comercial pedagógico que indica cómo se pueden hacer esos aportes. Estamos haciendo todas las maromas para ver si podemos llegar en las próximas horas al Putumayo e inclusive transmitir desde el Putumayo. Aquí están. ¿Cómo puede hacer usted esos aportes? Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar
acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.